La primera noción que debemos tener de lo que es paradigma, pues sería verlo como una teoría que ha conseguido algunos logros generalmente aceptados por la comunidad o las comunidades. Es decir, un paradigma sería una teoría que se acepta casi de forma universal, por encima de otras teorías, por lo que se convierte en un sistema que proporciona modelos de problemas y soluciones para determinados grupos científicos. O sea, determina cómo se hace la ciencia, cómo se enseña la ciencia y qué problemas científicos son importantes y cuáles no. Y qué problemas son científicos y cuáles no. La ciencia normal es aquella investigación basada en uno o más logros científicos pasados, logros que una comunidad científica particular reconoce durante algún tiempo. Por lo tanto, se vuelven una tradición. Ahora, les había comentado que una segunda forma de entender al paradigma era verlo como una serie de compromisos dentro de una comunidad. Y estos compromisos y el aparente consenso que produce son una especie de requisitos de la ciencia normal. Digamos, de estos fuertes lazos al interior de una comunidad científica es que se consolidan varias tradiciones de investigación. Entonces, el paradigma guía cómo se ha de conducir la ciencia y determina el criterio de demarcación. El criterio de demarcación, que es un concepto que me gustaría que viéramos más adelante me refiero más allá de Kuhn, pues es el criterio que determina qué cosas son científicas y cuáles no, de la división entre la ciencia y la pseudociencia. Ahora, como ya también lo habíamos mencionado, el tipo de problemas que resuelve la ciencia normal se llaman problemas de tipo rompecabezas. Y bueno, un rompecabezas implica un problema y hay que resolverlo, pero tiene la característica de que ya sabemos cuál es el resultado que debemos alcanzar. Entonces, es un problema del cual ya sabemos el resultado, aunque no la solución. Y de hecho, la segunda característica de un rompecabezas es que tiene varias soluciones. Un rompecabezas tiene varias formas de resolverlo y la ciencia normal, a lo mucho, solo busca la mejor forma posible dentro de ese racimo de posibles soluciones para llegar a un mismo resultado. No está buscando la innovación, o mejor dicho, su alcance de innovación se limita a encontrar formas más eficientes de llegar a un resultado ya conocido, no a teorizar, no a encontrar nuevos resultados. Tal vez el rasgo, digamos, más sorprendente de los problemas de la investigación normal, estos problemas rompecabezas, sea cuán escasa es su pretensión de producir novedades importantes, sean conceptuales o instrumentales. Aquí entender la palabra normal, literalmente, es la clave para comprender por qué esto se da de esta manera. En tanto que la noción de normal se opone a lo imprevisible, al sobresalto de lo inesperado, a lo extraordinario, que más adelante veremos qué es la ciencia extraordinaria. Recordemos que el paradigma determina los conceptos que se usa dentro de una ciencia, la forma en la que se interpretan los hechos y qué tratamiento teórico se le da a un problema. Todo aquello que no se ajuste a los procedimientos que marca un paradigma simplemente es tratado como pseudo problema. Y bajo este enfoque se da una selección muy excluyente de aquellos problemas que tienen derecho a permanecer dentro de un campo científico determinado y cuáles no. De este modo, pues nos encontramos en una situación en la que una metodología científica decide, pues desde un punto de vista, pues que no se puede llamar de otra forma que no sea despótico, qué es un problema y qué no lo es. Y Kuhn, muy suspicazmente, pues se percata que lo normal para el especialista de una disciplina toma entre manos solo aquellos problemas
que tienen todas las probabilidades de ser resueltos desde la naturaleza del método que él utiliza. Es decir, otra característica de un problema de tipo rompecabezas es que al saberse el resultado, pues los científicos eligen solo aquellos problemas que han identificado son susceptibles de ser resueltos. Y en efecto, el rompecabezas, en tanto es un reto, pues asegura que todos los esfuerzos invertidos en la solución, pues tendrán una recompensa, si se es perseverante, ¿no? Pues un rompecabezas debes, por esencia, poderse resolver. En el supuesto caso de que esto no sucediera, se debe pensar entonces que el rompecabezas ha quedado malogrado, pero debido a la falta de ingenio del científico, no del paradigma. Y en este caso sería el científico el que no sabe cómo conformar esta obra holística, ¿no? Porque hablo de un todo integrado. Y esta es una de las cuestiones que expone Kuhn para afirmar que la ciencia no opera totalmente por criterios racionales, ya que los miembros de las comunidades científicas durante el largo periodo de la ciencia normal solo asumen mañosamente pues aquellos problemas para los que poseen solución y descartan aquellos para los que no poseen la capacidad de solución. Vaya, aquellos que los pueden poner en jaque y que además podrían ser más trascendentes son ignorados. Ahora, la ciencia propone pues que sea, digamos, inabarcable, como resolver el problema de la paz mundial, este, eh, acabar con la hambruna, digamos, se propone objetivos hasta cierto punto plausibles, ¿no? No asuntos que sean poco probables de solucionarse. ¿Por qué? Pues porque nada garantiza que una vez que se realizan determinados pasos que se supone llevan a una situación, por ejemplo, de paz, pues no vuelva a repetirse el mismo fenómeno, en este caso una guerra. En este punto, quizás sea un buen momento para decir que los problemas a los que se enfrentan las ciencias exactas y experimentales, pues no son los a los que se enfrentan las ciencias sociales ni las humanidades, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado, pero, por ejemplo, un sociólogo, pues no se encuentra en una posición como para hacer ciencia normal, por lo menos no como Kuhn la describe, ya que no trabaja con magnitudes precisas, puesto que el comportamiento de la masa social, pues es siempre imprevisible. Los cálculos realizados son algo que cae en el campo de las conjeturas más arriesgadas y pues como ya se ha visto, pues la osadía no es una de las virtudes que distingan a los científicos, por lo menos no a los científicos adscritos a este periodo de la ciencia normal. Y en este caso se puede hablar a lo sumo de métodos y escuelas que tienen un prestigio debido a su capacidad para dar una explicación de una conducta observada al interior de una sociedad. Se podría agregar, además, pues este debate por definir si la sociología tiene el derecho o no de ser considerada una ciencia o si pertenece principalmente al campo de las humanidades. Y es por esto, pues que los ejemplos que va exponiendo Kuhn a lo largo del libro, pues versan sobre física, química, astronomía y en algunos pocos casos sobre geología, y creo que hay por ahí dos ejemplos de biología, que son las disciplinas que trabajan con cuantificadores especializados y bien consolidados. Entonces, la idea de que el concepto paradigma puede ser utilizado en otros campos que no son científicos, que es un problema que tenemos en algunas publicaciones de bibliotecología y de archivística, digamos que puede trabajarse de manera análoga con esta noción de Kuhn, pero hay marcadas diferencias, ¿no? Yo creo que para las humanidades y para las ciencias sociales podría usarse otro concepto en vez de paradigma. Enfoque, matriz disciplinaria, pero no propiamente paradigma. Es muy problemático el uso de este concepto en ciencias sociales y sobre todo en humanidades. Entonces, de la misma forma que conocemos la imagen de un rompecabezas antes de formarlo, pues el científico valida un problema como legítimo solo cuando puede predecir con un margen mínimo de error cuál será el resultado. Y de esta manera,
cuando se enfrasca en un problema, a pesar de que pueda resultarle fatigoso llegar a una solución, pues este tipo de científicos no aceptan el riesgo que, por ejemplo, sí asumen los hombres de ciencia extraordinaria o de ciencia revolucionaria, que lo veremos más adelante, a quienes, por ejemplo, pues suelen sumergirse en un problema al que en un inicio no le ven una solución, ni siquiera teniendo varios acercamientos, pero esperan podérsela dar más adelante conforme vaya desarrollando observaciones, experimentos e ideas nuevas, aun si son pocas las probabilidades que tuviera a su favor. A pesar de ser menos riesgoso, el trabajo de la ciencia normal tampoco es fácil, digamos, como tampoco lo es resolver un rompecabezas. Si bien no es revolucionaria la ciencia normal, por lo menos sí se define por el hecho de poner en función la creatividad para encontrar un camino que llegue al resultado esperado. No es revolucionaria, pero es ingeniosa. Uh-huh. Lo que vuelve el trabajo del científico normal, pues una tarea que en ocasiones puede tornarse interesante. Repito, no es revolucionaria, pero sí es ingeniosa. Hay otro aspecto en el que la ciencia normal y el rompecabezas guardan un paralelo. Digamos, para terminar con esta recapitulación. Solucionar un rompecabezas significa que hay que utilizar todas las piezas, tanto las caras lisas, que tienen que estar hacia arriba y que deben encajar sin esforzarse hasta que no quede ningún hueco. Bueno, esta es una regla y naturaleza intrínseca de este tipo de desafíos. Si forzáramos una de las piezas cuando es evidente que no concuerda con las circunstantes, pues estaríamos frente a una situación en la que en realidad no se soluciona un problema. Un rompecabezas implica que se debe seguir con cierto desenvolvimiento un trabajo ordenado, puesto que existen reglas que limitan la naturaleza de las soluciones aceptables. Como ya dije, hay un mismo resultado, pero varias soluciones, pero también esas soluciones se someten a reglas. No es tan libre el juego. Para Kuhn, la ciencia normal se encuentra entonces estrechamente pues sujeta a esta idea de reglas, ya que trabaja teniendo a la vista un protocolo de investigación que, como se dijo, es una forma de sancionar la validez de los problemas que se aceptan, además de proveer las herramientas necesarias para las soluciones correspondientes, ¿no? Más adelante, ustedes irán desarrollando protocolos de investigación para elaborar trabajos finales y, sobre todo, para elaborar su trabajo de titulación. En síntesis, otra de las características de la ciencia normal es que se rige por reglas y una red de compromisos teóricos, instrumentales y metodológicos. En cuanto a estos compromisos que articula un paradigma, pues Kuhn propone que como parte de toda ciencia y en última instancia, pues son sus últimos aspectos, más bien son aspectos imprescindibles. Podría decirse que son compromisos profesionales sin los que nadie podría ser un científico y que definen su vocación. Aunque estas reglas pueden ser estas como lineamientos que procuran el establecimiento de un método para hacer ciencia, que sí lo son, digamos que Kuhn no apoya del todo esta posición, pues en realidad, aunque habla de que la ciencia normal sigue reglas, considera que es muy poco probable que un sistema de reglas, aunque estén establecidas, sea realmente la causa directa de la complejidad de un paradigma. No, pareciera que las reglas determinan al paradigma. Y para Kuhn es al contrario, las reglas no determinan los paradigmas, sino que los paradigmas son estas reglas. En la filosofía de la ciencia se considera las reglas desde una necesidad lógica, pues se muestran, mejor dicho, como formulaciones más o menos abstractas, que generan de pronto desacuerdos y obligan a negociar el sentido que debe darse a los enunciados. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien durante la ciencia normal las leyes fundamentales no son
puestas en tela de juicio, no son cuestionadas, pues que son aceptadas por los científicos como las reglas del juego. En realidad estas reglas tienen más bien un carácter acomodaticio y móvil, ya que se pueden reformular constantemente a fin de dar con una explicación para solucionar eh, pues estos problemas de tipo rompecabezas. Es decir, si estas reglas no ayudan a resolver un problema a los científicos normales, pues estas reglas se acomodan, ajá, digamos que estaríamos en una situación en la que pues estas reglas en realidad, más que reglas, terminan siendo pues protocolos de forma. Porque teniendo tal este juego en el que se acomodan para encajar frente a una posible solución, que es difícil creer, como lo dice Kuhn, que realmente estas reglas definan cómo se realiza y se desenvuelve la ciencia. Por tales motivos, se puede señalar que al resolver un enigma o un rompecabezas, el científico tendrá que reformular constantemente sus hipótesis y realizar un ejercicio interpretativo, pues que le permita ensamblar de forma correcta los fenómenos que observa con la teoría que está entretejiendo. Y si las cosas no le resultan del científico, digamos, es como si a mitad del partido se cambiaran unas reglas, un partido de fútbol. Y supongamos que con todo y esto, el científico aún no puede articular la realidad con su teoría, para resolver este determinado problema, empezaríamos a entrar en ciertas inconsistencias, y ese es un concepto clave para el examen, que son las anomalías. Como pueden ver, un paradigma está muy bien estructurado para evitar que comience a resquebrajarse tan fácil, para llegar al periodo en el que comiencen las anomalías, tienen que pasar realmente tienen que suceder varias cosas. Y bueno, en la siguiente, ¿no? En la siguiente cápsula, pues vamos a ver bajo qué situaciones un paradigma comienza a sufrir estas anomalías que después podrían devenir en una crisis.